diferentes agentes, ¿no? Dentro de ellos podemos tener virus, bacterias, parásitos y hongos. Tienen una vía común de transmisión que son las relaciones sexuales, de ahí la agrupación de por vía vaginal, el sexo por vía anal u sexo por vía oral, ¿no? Las infecciones en baja medida también podrían contagiarse por transfusiones sanguíneas, materiales cortopunzantes que estén contaminados durante la vía vertical, durante la realización de tatuajes o piercings, pero cuando hay una laceración de la piel, pero estos casos son bastante reducidos, ¿no? En la actualidad existe un tamizaje bastante amplio sobre varias enfermedades de transmisión sexual antes de que sean transferidas a un paciente, y ahora incluso se disgrega, ¿no? Los paquetes celulares ya no hay una transfusión de sangre total, a menos que sean casos muy específicos donde se necesite mucha urgencia y estén lejos de una zona de banco de sangre. La vía vertical se ha reducido en los últimos años, ya que el paciente que hace descarte, al menos en nuestro país, para sífilis, VIH y hepatitis de forma rutinaria, ¿no? Entonces la vía de transmisión vertical ha bajado en los últimos años y la contaminación o el contagio por las otras vías es bastante bajo también. Actualmente se conocen más de 30 tipos de ITS diferentes. Nosotros vamos a hablar de algunas, las más principales ahora, ¿no? Entender también que muchas de estos cuadros pueden pasar de manera subclínica o asintomática, mucho más en el sexo masculino, que puede actuar de portador en muchas de las ITS, ¿no? Y otras, por el contrario, pueden ser recurrentes y autolimitadas, como en el caso de las infecciones virales, ¿no? Dato importante, las ETS no son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiero decir con eso? No porque un paciente tenga sífilis ya no puede tener el resto de... un paciente portador de alguna ETS se tiene que hacer el descarte de las otras más frecuentes, porque la infección de una en el ciclo de la enfermedad suele favorecer a la aparición o a la infección de las otras. Vamos a empezar con las ETS más importantes. El primer cuadro que vamos a ver es referido a la sífilis, ¿no? La sífilis es una enfermedad sistémica que está causada por el treponema pallidum, ¿no? Este es un tipo de espiroqueta por su forma espiral. Es una espiroqueta capaz de autopropulsarse girando sobre sí misma, haciendo una especie de hélice sobre como si fuera una cola, capaz de movilizarse, y esta es la que causa su movimiento. Es un anaerobio y de sus características que tenemos es no cultivable, ¿no? La sífilis está dividido en estadios basados en los hallazgos del paciente. Estos hallazgos clínicos y en estadio de progreso de la enfermedad nos va a ayudar clínicamente también a escoger el tratamiento adecuado para cada paciente. Básicamente son divididas estos estadios digamos, la infección primaria o sífilis primaria, una sífilis que es secundaria cuando tienen manifestaciones no habíamos
Ya habíamos mencionado que la sífilis se clasifica en estadios dependiendo de los hallazgos clínicos que podemos encontrar. Tenemos una sífilis primaria, una secundaria y una terciaria dependiendo de los hallazgos clínicos. Normalmente la sífilis primaria es la que está reducida hacia la sintomatología local. La sífilis secundaria es una clínica mucho más florida que puede extenderse más allá de la parte genital, y una sífilis terciaria que incluso nos puede causar daño en diferentes órganos como son corazón, dándonos patología cardíaca, lesiones granulomatosas, incluso lesiones tipo TACE dorsal, ¿no? Hay que destacar también que muchos pacientes pueden presentar resultados positivos serológicos para sífilis presentar clínica por lesiones. Esto es conocido como sífilis latente, ¿ok? Se desconoce por qué algunos pacientes pueden hacer infecciones latentes. Hay pacientes en los que no se puede determinar la data de cuánto tiempo es que ha sido el contagio, ¿ok? Y es un tiempo de duración indeterminada. Y algo que también hay que poner en hincapié es el cuadro de neurosífilis, ¿ok? Muchos pacientes pueden hacer infección a nivel del sistema nervioso central, lo que resulta en neurosífilis, pero podríamos entender que la neurosífilis solamente se da en el estado terciario, y hay que entenderlo que la neurosífilis se puede dar en cualquiera de los estadios, primaria, secundaria o terciaria, ¿ya? Entonces vamos a empezar. El periodo de incubación desde el contacto con una persona contaminada tiene un periodo de incubación de aproximadamente 21 días. ¿Ok? La sífilis primaria tiene una duración clínica de 2 a 6 semanas. ¿Qué es lo que vemos en la sífilis primaria? Vamos a ver dos cosas importantes. Una lesión, que es como la que vemos en la imagen, una lesión sobreelevada, ¿ok? De consistencia dura, tipo cartilaginosa, no dolorosa. Ese es un punto importante versus el chancro blando, que es no dolorosa, y también con el herpes, cuando forma ya lesiones pustulosas, ¿ok? Es no dolorosa, tiene un fondo limpio, no tiene exudado y normalmente es de localización única. Esta lesión recibe el nombre de chancro duro. Está asociado a la aparición de adenopatías inguinales, que generalmente son bilaterales, que tienen una consistencia palparlas, no. El paciente no refiere dolor, son no dolorosas y no existe que se aperturen, como los linfogranulomas, no aperturan y no supuran. ¿Cuánto es la duración de esta clínica? Entre 2 a 6 semanas. Luego de ello, el paciente puede ir a una fase automática, que puede durar entre 6 a 8 semanas. Y luego de esto nos puede presentar un cuadro mucho más florido, ¿ok? Donde existe mayor actividad serológica y que es la fase más contagiosa, denominada sífilis secundaria. La duración de esta también es de 2 a 6 semanas. ¿Qué vamos a encontrar en una sífilis secundaria? Síntomas como fiebre, adenopatías de múltiple localización, no solamente inguinales, podemos ver en la región axilar, en la cadena del cuello, en la yugular. Vamos a ver que hay afección de diversos órganos, podemos tener aparición de neurosífilis, podemos tener artritis sifilítica, neuritis, uveitis, nefropatía, gastritis hipertrófica. A nivel de la lengua, en las mucosas, encontramos lesiones típicas como si fueran una depilación en pradera, ¿ok? Son este tipo de lesiones. Si ustedes ven, es como si hubiéramos hecho un corte o como si hubiéramos no sería el término como si hubiera pasado, hubiera sacado la capa más superficial de las papilas de la lengua, ¿no? Esta lengua está depapilada y tiene el nombre clásico de pradera cegada, ¿no? Como si hubiera sido cortado, como si tuviéramos una chacra donde hubiera crecido una parte de
de pasto y este haya sido cortado por regiones, ¿no? En la zona del cabello podemos tener las lesiones de alopecia parchada, ¿ok? Son lesiones con zonas de foliculitis donde en esa zona se pierde el cabello como si hubiera sido trasquilado, ¿no? A nivel de la piel vamos a encontrar lesiones cutáneas que se refiere a la presencia de máculas, pápulas eritematosas que afectan las palmas y las plantas de los pies, ¿no? Son estos puntos que tenemos ahí, maculares, a veces pueden ser sobreelevados, estamos hablando de papulares, en la planta de los pies y en las palmas de las manos, ¿no? Y en nivel de la piel presentamos lesiones hipocromáticas localizadas, generalmente a nivel del cuello, que es el leucoderma sifilítico. Este recibe el nombre del collarete de Venus. Son lesiones bastante hipocromáticas, de bordes irregulares, que generan parches no simétricos y que pueden ser en conglomerados o forma aislada. Y a nivel bulbo perineal puede generar lesiones elevadas conocidos como condilomas planos, ¿no? La sífilis secundaria tiene un periodo de latencia después de la aparición de los síntomas y después nos puede dar una evolución mucho más generalizada con afectación de órganos llamada sífilis terciaria. El diagnóstico básicamente es clínico y sintomatológico, evaluando las lesiones que presenta el paciente. Si hubiera ausencia de las lesiones, la serología, porque recordemos que esta es la parte de la enfermedad donde tenemos mayor reacción serológica, va a aparecer positiva en casi todos los casos, ¿ok? Tenemos un periodo de latencia que puede ser con una fase precoz cuando las lesiones aparecen en menos de un año desde la infección, o una fase tardía donde encontramos lesiones que aparecen por más. Ok. Los pacientes que no son tratados en su fase aguda, primaria o en la fase secundaria, después de varios años posteriores a la aparición de en piel, en cabello, en manos, pueden hacer infección en endotelial. Entendamos que el endotelio en los últimos años está siendo catalogado como un órgano. Entonces, lesión en estas zonas también puede darse. Esto es conocido como sífilis terciaria. ¿Cuáles son las características de una sífilis terciaria? A nivel de la piel nos van a dar lesiones cutáneas conocidos como goma sifilítico. ¿Cómo son estas? Son lesiones granulomatosas que pueden ser únicas o múltiples, de forma sobreelevada, tipo papulares, mucho más hipercromáticas, son como unas pápulas rojas sobre la piel, duras, de característica fibrosa y no dolorosas. Los gomas también pueden aparecer en la cobertura parietal de cualquiera de los órganos. Además, que pueden estar presentes en regiones como mucosas y puede haber implantaciones en el sistema musculoesquelético. Habíamos entendido que también puede haber lesiones endoteliales. Esto es conocido como una vasculitis sifilítica. ¿Qué hay en esta vasculitis sifilítica? Hay necrosis de la capa media, va a haber afectación típica en lo que es la aorta ascendente y va a producir insuficiencia valvular asociada. A nivel del sistema nervioso nos va a producir neurosífilis. Puede dar dos aspectos. Uno que es el TEIS dorsal, que es la presencia de desmielinización de los cordones posteriores de la médula espinal con ataxia sensitiva a predominio de los miembros inferiores. Y un cuadro de parálisis general progresiva, donde puede haber alteraciones motoras, causantes de reflexia,
alteraciones del proceso cognitivo, ¿ok? Alteraciones en la memoria, el cálculo, alteraciones en el lenguaje y en el sistema vegetativo, entendiendo que la neurosífilis puede también aparecer en cualquiera de los dos estadios previos. Cuando nosotros hacemos estudio de imagen en neurosífilis, esta es una imagen de resonancia, podemos encontrar lesiones hipocaptantes periféricas, ¿ok? Cuando hacemos la evaluación en ginecología, en la parte obstétrica de una paciente con sífilis no diagnosticada o no tratada y que nos demos cuenta en el embarazo, las mismas lesiones hipocaptantes periféricas pueden aparecer en el feto. Recordemos que la sífilis se transmite de mamá a hijo por vía vertical. Puede haber una replicación bastante alta en el producto y causar lesiones neurosifilíticas intraútero. Y cuando hacemos los cortes ecográficos, también en la zona periférica del bebé en la ecografía, encontramos lesiones hiperecogénicas, o sea, blancas, como si fueran parches periféricos. Lo mismo que se encuentra en un paciente adulto no manejado o no dado tratamiento. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de la enfermedad sífilis se puede hacer mediante varios procedimientos, ¿ok? Se puede dar una en las lesiones donde vamos a encontrar en visión de campo oscuro la identificación del treponema pálido. Entonces, esto es una identificación directa. Lo que hacemos son dos cosas: inmunofluorescencia directa o microscopía de campo oscuro, ¿ok? Donde vamos a encontrar estas imágenes de las espiroquetas, algunas en movimiento, otras agrupadas. El diagnóstico de la visualización directa del treponema pallidum es una sensibilidad del 90%. O podemos hacer el uso de lo que son pruebas auxiliares con la presencia de algunos test comerciales. Dentro de ello, vamos a hacer la identificación mediante pruebas serológicas. Las pruebas serológicas pueden ser test de tipo no treponémicos, como son el BDRL o el RPR, o test treponémicos, ¿ok? Donde tenemos el FTA absorbido, el TPPA, que es el test de aglutinación de partículas, o podemos tener inmunoensayos de identificación, ¿no? ELISAs para identificación de treponema pálido. Lo que normalmente hacemos cuando tenemos un paciente sospechoso no treponémicas. ¿Cuáles son las que tenemos? BDRL y RPR. Son las pruebas reagínicas. Cuando estas salen positivas, nosotros tenemos que hacer la confirmación con pruebas treponémicas, ¿ok? ¿Cuáles son estas? La FTA absorbente, la TPTPA y el ELISA, ¿ok? Porque BDRL y RPR, que son las pruebas no treponémicas, podrían darnos falso positivo, y hay varios casos que nos pueden dar un falso positivo. Por ejemplo, VIH, algunas condiciones inmunológicas como son artritis reumatoide, como son lupus, el embarazo mismo, ¿ok? El uso de algunas drogas, y a veces el mismo estado de la edad de los pacientes nos pueden dar pruebas no treponémicas o reagínicas positivas, resultando un falso positivo. Pruebas muy sensibles para el cribado en una población, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen estas? Van a detectar anticuerpos contra antígenos de las células dañadas. Las más específicas vamos a tener las pruebas treponémicas, como son el FTA absorbente, que lo que te van a hacer es detectar anticuerpos dirigidos contra el antígeno del treponema pálido. Su especificidad o la positividad de estos permite la confirmación del diagnóstico. Las primeras en positivizarse siempre son las pruebas treponémicas. Y estas, ojo, pueden permanecer positivas toda la vida a pesar de que el paciente haya recibido
tratamiento. Las pruebas no treponémicas o reagínicas tardan más en positivizarse. Normalmente pueden encontrarse después de las 2 a 6 semanas de la primoinfección. Se miden cuantitativamente, es decir, positivo o negativo, y pueden alcanzar las cifras más altas en cuadros de sífilis secundaria. Estas con el tratamiento sí suelen negativizarse, ¿ok? Y aquellas pruebas treponémicas positivas con test reagínico positivo, nos estaría hablando de una sífilis latente tardía o de una sífilis latente de tiempo indeterminado. Entonces, este cuadrito más o menos nos ayuda a analizar cómo es que nosotros cuando pidamos las pruebas, frente a qué paciente estamos. Si ambas pruebas salen negativos, obviamente es un paciente o que es una sífilis muy precoz, menor de 3 semanas, donde no había formación de anticuerpos, por eso nos ha salido negativo. Si tenemos una prueba treponémica y no treponémica positiva, estamos hablando de un cuadro de sífilis. ¿Ok? Es sífilis positivo. ¿Qué puede ser? Que sea una sífilis que no ha sido tratada, o que el tratamiento ha sido de forma incorrecta o incompleto, o que podemos estar frente a una reinfección. ¿Qué hay si tenemos una prueba no treponémica negativa y una prueba treponémica positiva? Estaríamos frente a una sífilis precoz, menos de 3 semanas, donde todavía no hay anticuerpos no treponémicos, pero sí los treponémicos. Puede ser una sífilis secundaria, una sífilis que ya ha sido tratada. Recordemos que estos pueden durar toda la vida, mientras estos después del tratamiento se negativizan, o puede ser una sífilis que no ha sido tratada en fase de latancia tardía. ¿Y qué hay si esta prueba, la no treponémica, sale positivo, pero la prueba de confirmación, que es la treponémica, sale negativo? Es un falso positivo, ¿no? Y ya mencionamos que existen diferentes cuadros que nos pueden dar falsos positivos, incluyendo el mismo embarazo en las pacientes gestantes. Entonces, ¿qué hay del tratamiento? ¿Cómo tratamos a los pacientes? Si estamos frente a un cuadro de sífilis primaria y sífilis secundaria, el tratamiento es con penicilina benzatínica, ¿ok? La ampolla de penicilina benzatínica viene de 1.2 millones. ¿Cuál es la dosis que vamos a usar? 2.4 millones intramuscular en dosis única. Ojo, la forma de colocación, porque los pacientes van a venir, doctora, me pongo las 2 ampollas. Las ampollas de benzatínica se diluyen en 5 ml. 5 ml. Es cierto, el músculo de glúteo puede aguantar capacidades de hasta 10 ml, pero va a ser bastante doloroso y en algunos casos pueden hacer reacciones tipo foliculitis en el sitio de inserción. Entonces, como indicamos, una ampolla en cada nalga por dosis única. Si el paciente es alérgico de 100 miligramos cada 12 horas por 14 días, podríamos usar acitromicina, 2 gramos en dosis única. Recordemos que la acitromicina viene de 500, entonces usaremos 4 tabletas en monodosis, o podríamos usar ceftaxona de 1 gramo cada 24 horas, ya sea por... Uy, está soltando el polvo. No todos los pacientes que son alérgicos a la penicilina son alérgicos a la ceftaxona. Se tendría que hacer una prueba de sensibilidad previo a la aplicación de esto. ¿Qué hay si tenemos un paciente con sífilis latente tardía? Es aquella que aparece después del año. O tenemos una paciente que no sabemos cuál es el tiempo que tiene de duración sífilis, o sea, es una indeterminada, o frente a una sífilis terciaria. El tratamiento sigue siendo con la penicilina benzatínica. Lo que cambia es la duración del tratamiento. Igual, 2.4 millones intramuscular por 13 meses. Entonces, a la señora, por ejemplo, le dice, ya señora, hoy día es domingo, se va a colocar una ampolla en cada nalga, el próximo domingo de la misma forma y el próximo domingo de la misma forma. Sí, es alérgica a la penicilina, podemos usar doxiciclina de 100 miligramos, que es como viene en la presentación, cada 12 horas, pero el tiempo acá será por 28 días. O podríamos usar ceftaxona
de 1 gramo por 14 días. ¡Cállate! En el caso de que haya neurosífilis, y el tratamiento es Hace mucho bulla. más complejo. ¿Qué se usa? Ya no se usa la penicilina benzatínica, sino usamos penicilina acuosa. 3 a 4 millones de unidades cada 4 horas de forma endovenosa. Esto debe darse en infusión continua durante 10 a 14 días, en asociación con la penicilina benzatínica, 2.4 millones intramuscular por 3 semanas. ¿Ok? ¿Qué hay del tratamiento de la pareja? Existen varias consideraciones en el tratamiento de la pareja. Obviamente estamos hablando de ETS. Todos los pacientes que tengan una ETS, la pareja debe ser manejada. Cuando tenemos que el diagnóstico de nuestra paciente es sífilis primaria, se recomienda tratar a la pareja cuando haya sido el contacto en los 3 meses previos al inicio de la clínica. Cuando es una sífilis secundaria, se recomienda tratar a la pareja en los 6 meses previos, que haya tenido contacto en los 6 meses previos al diagnóstico. Y en los casos de sífilis latente precoz, se debe tratar a las parejas cuando el contacto haya sido en 1 año previo. ¿Qué hay de la sífilis indeterminada? Es decir, aquel paciente que nosotros hacemos diagnóstico de sífilis indeterminada, ¿manejamos o no manejamos a la pareja? Esto va a depender de la serología, ¿ok? Tenemos pareja de una sífilis de tiempo indeterminado, va a depender de la serología de la pareja. Vamos a pedir serología tanto no treponémica como treponémica. Si ambos salen negativos, no se da tratamiento a la pareja, pero si tenemos prueba treponémica positiva, la pareja en este caso sí es susceptible de darle tratamiento, ¿ok? Una cosa importante también en el manejo de la pareja, debemos individualizar cada uno de ellos, ¿ok? Y siempre se debe notificar al sistema del MINSA el hallazgo de sífilis. La sífilis es una enfermedad de notificación en el sistema nacional. Veamos qué pasa. Ok. La segunda patología que vamos a ver viendo en algunas revisiones de vulvovaginitis como de enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Qué hay del gonococo? La infección gonococócica es producida por la Neisseria gonorrea, que es un tipo de diplococo gram negativo, ¿ok? Es un patógeno exclusivamente humano, es un tipo de coco gram negativo, aerobio e inmóvil. Normalmente tiende a agruparse en pareja, por eso es que se lo describe como un diplococo en el hallazgo, y como si fuera un grano de café, ¿no? Cuando tienden a juntarse. Está recubierto por unas fimbrias tipo pili que le van a permitir la adhesión a las células epiteliales. Cuando tenemos la desaparición o la disrupción de estas fimbrias, va a favorecer a que pueda hacer una diseminación hematógena, ¿no? Normalmente, las infecciones por gonococo son asintomáticas o en su defecto podrían producir algunos síntomas
no reconocibles hasta que exista alguna complicación, como es la enfermedad inflamatoria pélvica, o puede pasar desapercibido hasta que nos genere daño tubárico en los casos de las PIDs asintomáticas, ¿no? En otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, se hace un screening de gonococo de forma anual en aquellas mujeres menores de 25 años que ya tengan actividad sexual para evitar el riesgo y las consecuencias que puede tener la infección del gonococo en estas pacientes, básicamente el riesgo de embarazos ectópicos y de infertilidad, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar o cuál es la clínica de una paciente con gonococosis? El periodo de incubación va de 3 a 5 días. Hay síntomas diferentes en la mujer y el varón. Básicamente, en la mujer nos puede dar cuadros de uretritis, caracterizados por síndrome miccional, con urocultivo negativo. Puede darnos cuadros como estos que son de cervicitis, no complicada. Esta es una imagen especuloscópica de cervicitis y vemos el cuello. Normalmente el epitelio cervical es de este tipo, rosado, brillante. Cuando tenemos un cuadro de cervicitis, el epitelio es con bastante ectropión, rojizo, con una línea de transformación mucho más externa y sangrante al roce. Nos puede dar cuadros de enfermedad inflamatoria pélvica, produciendo endometritis, salpingitis, incluso abscesos para tubáricos, ¿no? Y el gonococo está relacionado con la aparición de adherencias perihepáticas, ¿no? En el varón se va a manifestar como una forma de uretritis, presentando disuria y este tipo de secreción uretral blanquecina escasa que va de predominio matinal. En algunos casos también nos podría producir lesiones anorrectales, orofaringias, que pueden pasar de forma asintomáticas. Que hay de el caso de que el gonococo alcance torrente sanguíneo y se disemine de forma sistémica. Puede darse en casos de embarazo, puede darse casos de menstruación retrógrada abundante o en algunos pacientes que tengan déficit del complemento C5 y C6, que va a tener en este caso fiebre, va a producir cuadros de tenosinovitis, poliartralgias y la aparición de lesiones cutáneas tipo pustulosas o hemorrágicas como la que vemos acá, ¿no? En las articulaciones vamos a ver una tenosinovitis, como en este lado acá vemos una articulación normal y en este lado vemos una articulación aumentada de volumen con calor local y flegosis local, ¿no? Y en las fases tardías podemos tener un tipo de artritis supurativa con afectación monoarticular. Tobillo, rodilla, muñeca son los sitios más frecuentes de localización de esto. ¿Qué hay del diagnóstico? El diagnóstico podemos hacerlo por diferentes medios. Si podemos obtener una muestra para tinción Gram, lo que vamos a hacer es la identificación directa de la localización intracelular de estas bacterias en forma de granos de arroz, ¿no? Vemos acá, dentro de la célula, la presencia de los diplococos. Vemos acá la célula con presencia de diplococos, ¿no? Podemos hacerlo mediante cultivo. Para esto se usa una base especial que es el de Taller-Martin para el crecimiento. Podemos hacerlo también con la identificación de ADN o reacción de cadena de la polimerasa con la amplificación de ácidos nucleicos, y en el caso de que sospechemos de una infección sistémica, podemos hacer la identificación mediante los hemocultivos, ¿no? Lo que usamos más frecuentemente para el diagnóstico son los cultivos y la identificación directa del gonococo. En el caso de los cultivos requiere una muestra
del canal endocervical en las mujeres para que la identificación en los cultivos y el crecimiento sea bueno. Entonces, normalmente lo que hacen es, en la técnica de la recolección de la muestra, se saca de fondo de saco de Douglas o de la misma vagina, y ahí normalmente no vamos a encontrar crecimiento del gonococo. La muestra debe ser tomada del canal endocervical, y si es en caso de varones, de la uretra, ¿no? La secreción blanquecina que presentamos en la mañana. Y lo más sensible, cuando tenemos una disquisición de lo que el cultivo no sale en negativo, o tal vez la lámina de tinción gram no sale en negativo, es la identificación mediante reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? ¿Qué hay del tratamiento de esto? Tenemos 3 aspectos donde podemos dar tratamiento. Lo primero es una gonococosis que está limitada al sistema geniturinario, donde hay compromiso de cervix, uretra y recto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a dar ahí? Ceftriaxona, 200 miligramos intramuscular en monodosis, y esto ya lo habíamos repasado, ¿no? Asociado con acitromicina, 1 gramo en monodosis. Regímenes alternativos para esto. Podemos usar cefexime, 400 miligramos en una monodosis, con la asociación de acitromicina, 1 gramo bioral, también en monodosis. Cuando tenemos cuadros de dermatitis o artritis, la dosis es ceftriaxona, pero ya no es 250 miligramos, sino acá es 1 gramo, que puede darse de forma intramuscular o endovenosa cada 24 horas, más acitromicina, 1 gramo monodosis. Alternativo a esto, si no tenemos ceftriaxona, podemos dar cefotaxime, ceftazidime, la cefotaxime de 1 gramo cada 8 horas, y la ceftazidime 1 gramo cada 8 horas en asociación con acitromicina, ¿no? 1 gramo también en monodosis. Dado por 7 días. ¿Qué hay del compromiso de gonococo que nos produce endocarditis o que nos puede producir meningitis? El tratamiento es con ceftriaxona 1 gramo si es cada 12 horas, o 2 gramos si es cada 24 horas, más acitromicina 1 gramo por monodosis, perdón, y este debe ser dado de 10 a 14 días, ¿ok? En el caso específico de que sea endocarditis, este tratamiento debe ser dado por un tiempo de 4 semanas, ¿ok? En el caso de conjuntivitis gonococócica, el tratamiento lo vamos a dar con ceftriaxona 1 gramo intramuscular en monodosis, más acitromicina 1 gramo en monodosis. El manejo de la pareja debe ser evaluado de forma específica, es decir, si nosotros tenemos una pareja que tenga síntomas tipo uretritis, vamos a darle tratamiento según el criterio diagnóstico que presente. ¿Ok? Si tenemos la pareja que tenga el cuadro de arteritis, se le dará el tratamiento según corresponda. Si tenemos un paciente que tenga el caso de endocarditis, el tratamiento según el esquema que hemos descrito. Entonces, el tratamiento de la pareja más estandarizado va a depender de la clínica que presente, ¿no? En los pacientes que tienen infección por VIH, el régimen es el mismo
que si fuera un paciente que no tiene VIH. Entonces, a veces cuando tenemos infección por VIH, el esquema cambia. En el caso de gonococosis, el tratamiento es el mismo que si el paciente no tuviera VIH. ¿Okay? El siguiente cuadro que vamos a ver es en lo que respecta a Clamidia trachomatis. La Clamidia trachomatis también es otro germen que está bastante involucrado en lo que es daño tubárico por enfermedad inflamatoria pélvica, que puede ser de forma asintomática. Las infecciones por Clamidia trachomatis son más frecuentes en mujeres jóvenes menores de 25 años y suelen dejar secuelas más severas que la infección por gonococos en estas mujeres, ¿no? Muchas mujeres que han tenido enfermedad inflamatoria pélvica secundaria a la infección de Clamidia trachomatis son las mujeres que hacen más complicaciones tipo embarazo ectópico e infertilidad. ¿Ok? Y algunas mujeres todavía reciben el diagnóstico, se les hace el diagnóstico cuando ya la paciente va a buscar tratamiento para cuadros de infertilidad y se detecta que la falla es por origen tubárico secundario a una infección por Clamidia trachomatis que nunca fue identificada y no fue tratada. No existe evidencia de que se tenga que hacer una rutina de screening para Clamidia trachomatis en las mujeres que son sexualmente activas, ¿ok? A menos que tengan factores de riesgo bastantes marcados, tipo que tengan parejas de riesgo, tengan múltiples parejas sexuales, o en aquellas que tienen historia de infertilidad sin factor de riesgo identificado, ¿no? Entonces, la Clamidia trachomatis es un germen de crecimiento intracelular obligado, es una bacteria gram negativa. En el cuadro de los varones nos va a dar un cuadro de epididimitis y en caso de las mujeres nos puede dar cuadros desde cervicitis, endometritis, salpingitis, peritonitis y cuadros de perihepatitis. ¿Cuál es el diagnóstico? Podemos hacer el diagnóstico mediante una tinción especial que es la tinción de Yensa o por la identificación de la clamidia en inmunofluorescencia directa o por la identificación en reacción de la cadena de polimerasa para identificar DNA de Clamidia trachomatis. En Estados Unidos, todavía no hay en el Perú, existen pruebas rápidas de identificación de anticuerpos de Clamidia trachomatis que se está usando con bastante sensibilidad. Esto se hace en pacientes, por ejemplo, que inician controles prenatales o en aquellas que han tenido antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica y van a empezar a un tratamiento de fertilidad, se les hace este test de identificación de anticuerpos, que es un test rápido mediante la toma de la secreción vaginal y que podemos encontrar una prueba cualitativa positiva para la identificación de anticuerpos. ¿Ok? ¿Qué hay del tratamiento de la Clamidia trachomatis? El tratamiento de esta se da con el régimen de acitromicina, que puede ser usado como tratamiento único a dosis de 1 gramo, o doxiciclina de 100 miligramos, que se da 2 veces al día por 7 días. Eso es lo que me preguntaban en la clase de EPI, ¿no? El tratamiento para la EPI es 14 días, pero cuando nosotros identificamos el germen, que es la Clamidia trachomatis, o sea, hacemos la identificación y estamos seguros de que no es una infección polimicrobiana, sino el que está involucrado es Clamidia trachomatis, el tratamiento se reduce a 7 días. Alternativo a esto, podríamos usar también eritromicina de 500 miligramos 4 veces al día por 7 días. O podríamos usar levofloxacino de 500 miligramos una vez por día por 7 días. O podríamos usar oxfloxacino de 350 miligramos 2 veces por día por 7 días. Entonces, el tratamiento estándar es este de acá que hemos mencionado, doxiciclina o acitromicina, pero alternativo podríamos usar ofloxacino, levofloxacino y eritromicina.
Recordar también que la infección por Clamidia trachomatis no va a producir un cuadro de inmunidad sostenida o de por vida. Entonces la paciente, si sigue exponiéndose a los factores de riesgo que hemos mencionado, podría tener cuadros de reinfección. Las contraindicaciones para el tratamiento básicamente es el embarazo, ¿no? En el embarazo no podemos usar doxiciclina, levofloxacino, neofloxacino. Podríamos usar acitromicina, ¿ok? Podríamos usar eritromicina. El único caso, doxiciclina se podría usar en el primer trimestre, más no en el segundo y tercer trimestre, porque te hace daño a nivel de cartílagos y a nivel de dientes. Son niños que nacen con dientes amarillos. Una alternativa para las gestantes podría ser el uso de amoxicilina de 500 miligramos 3 veces al día por 7 días. Ok, los otros cuadros que vamos a ver es, por ejemplo, chancro blando. En este grupo vamos a asociar todas las patologías que nos tienen la aparición de úlceras genitales. El chancro blando chancroide es producido por un gram negativo, que es el Haemophilus ducreyi, que tiene una incubación de 3 días, tiene una aparición precoz 3 días después del contacto. Se va a presentar como la aparición de lesiones de consistencia blanda, base sucia, pustulosa, no sobreelevada, bastante dolorosa y con exudado que puede llegar a ser purulento. Este está acompañado de la presencia de adenopatías que pueden ser unilaterales o bilaterales, bastante dolorosas y que pueden fistulizar a la piel, diferente a lo que vimos en el chancro duro de la sífilis, que era de base limpia, no había exudado, no era doloroso, ¿ok? Y que las adenopatías solían no fistulizar y no eran dolorosas. En el chancro blando las lesiones son muy similares, pero las características diferentes. La principal diferencia que vemos acá es que son dolorosas, bastante dolorosas, y que las adenopatías suelen fistulizar. ¿Qué hay del tratamiento de esto? Acitromicina es el medicamento que vamos a escoger. Damos 1 gramo en monodosis. También podemos usar ceftriaxona, 250 miligramos de forma intramuscular en monodosis. Podemos usar ciprofloxacino de 500 miligramos 2 veces al día por 3 días. O podríamos usar eritromicina base de 500 miligramos 3 veces al día por 7 días. Entonces, para tratar el chancro tenemos un bagaje de diagnóstico del chancro se hace por la identificación del Haemophilus ducreyi en un cultivo especial, ¿no? Con medio de cultivo especial. Ok. Este tiene una sensibilidad que va alrededor del 80%. Los test de cadena de reacción en cadena polimerasa para el Haemophilus ducreyi en nuestro medio no los tenemos al alcance. Y la verdad que su sensibilidad es bastante baja, ¿no? Normalmente lo suelen tener bastante falso negativo y no nos da la identificación. Entonces la identificación clínica es lo que nos lleva al diagnóstico y podemos usar cultivo para la identificación de esto. ¿Qué hay del manejo de las parejas? Todas las parejas que tienen sintomatología debe ser tratadas, y ya que su aparición es corta, la pareja que no tenga clínica en el momento que viene a consulta debe ser observada por los 10 días siguientes para ver si aparecen síntomas. Entonces, si vienen ambos con síntomas, ambos deben ser manejados de la misma forma. Si la pareja no tiene síntomas, esperar los 10 días para ver si aparece. Durante el embarazo podemos darle tratamiento con acitromicina, eritromicina, el ciprofloxacino
tiene una contraindicación parcial durante el embarazo, pero si tenemos drogas alternativas, hay que usar estas, ¿no? ¿Qué hay de personas VIH? Deben ser manejadas igual que las pacientes que no tuvieran esta infección. Las siguientes lesiones que vamos a ver con úlceras es algo que ya hemos estado revisando. Las lesiones por herpes simple está producido por el virus del herpes simple tipo 2 o tipo genital. Cómo se presentan, son lesiones tipo vesiculosas, bastante dolorosas, que tienen al inicio base limpia, una colección de líquido citrino con cápsula muy delgada y que se encuentran arracimadas o agrupadas, ¿no? Como vemos acá, tipo burbujitas, o líquido transparente o medio amarillento, agrupadas o arracimadas. Cuando estas se rompen, las úlceras se rompen, suelen generar lesiones ulcerativas, ¿ok? De base limpia, bastante dolorosas, no purulentas, o sea, no hay secreción purulenta, pueden estar acompañadas de anopatías inguinales bilaterales, que son bastante dolorosas. El tipo de virus herpes simple es un virus que nos presenta recurrentemente recidivas, entonces el tratamiento, muy aparte del tratamiento para prima infección, está dirigida a evitar o disminuir el riesgo de recidivas. ¿Qué hacer? ¿Cómo se diagnostica? Podemos diagnosticarlo, 1, clínicamente. 2, cuando ya no tenemos una clínica clásica, ¿ok? Y tenemos una lesión ulcerativa costrosa, podemos hacer el diagnóstico de células gigantes multinucleadas con inclusiones citoplasmáticas, podemos hacer el diagnóstico con PCR, o podemos hacer, que es lo más frecuente, o podemos hacer el diagnóstico por medio de la identificación de inmunofluorescencia o la identificación de inmunoglobulinas, ¿no? IgM, IgG, IgM que nos habla de una infección reciente y la IgG de una infección pasada, ¿no? ¿Qué hay del tratamiento? Si tenemos una paciente con prima infección, ¿ok? Lo que recomendamos es aciclovir 400 miligramos 3 veces por día por 5 días, o si tenemos la presentación de 200 miligramos, podemos dar 5 veces al día, 7-10 días. Si tenemos valaciclovir, viene de 1 gramo, 2 veces al día por 7-10 días. Si tenemos famciclovir, viene de 250 miligramos, vía oral 3 veces al día durante 7 días. El tratamiento, si no tenemos una curación buena o es incompleta, puede extenderse después de los 10 días del tratamiento. ¿Qué hay para evitar la recurrencia? Porque hemos visto que el herpes tenemos recurrencia. En este caso damos tratamiento supresor, ¿no? Para evitar recurrencia, que es aciclovir de 400 miligramos 2 veces al día, o palaciclovir 500 miligramos 1 vez al día, o famciclovir de 250 miligramos 2 veces al día. ¿Por cuánto tiempo vamos a dar esto? Para evitar recurrencia, el tratamiento vamos a darlo hasta que desaparezcan totalmente las lesiones, es decir, hasta que se escame totalmente la piel. El tratamiento supresor para herpes tipo 2 tiene a evitar en 70-80% de los pacientes la recurrencia. Y esto es importante. Normalmente en pacientes con comorbilidades, en pacientes inmunosupresores, pacientes que estén malnutridos o que estén sometidos a grandes casos de estrés, incluso se puede ver que tienen recurrencia de 5 o 6 episodios por año. Y cada vez las lesiones suelen aparecer de mayor tamaño, de mayor extensión. Entonces,
cuando nosotros evaluamos pacientes con recurrencia bastante frecuente, es importante que nosotros planteemos el dar terapia supresora a estos pacientes, ¿no? Y lo otro es que hay que hacer descarte de comorbilidades, tipo que un paciente sea diabético, tipo que un paciente tenga VIH. Y es importante no descontinuar el tratamiento por hallazgos laboratoriales. Muchas veces lo que hacemos es pedir IgG, IgM y encontramos IgM positiva, IgM negativo y suspendemos el tratamiento para porque teóricamente ya ha negativizado, y no es bueno en caso de tratamiento supresor para evitar recurrencias guiarnos de lo que son exámenes laboratoriales, ¿no? Y el otro cuadro que vemos es cuando tenemos recurrencia episódica, es decir, aquel episodio después de 2, 3 años, ¿no? Cuando tenemos recurrencia episódica, lo que podemos usar es aciclovir de 400, 3 veces al día por 5 días, el de 800, 2 veces por día por 5 días, y tenemos valaciclovir, podemos usar de 500, 2 veces al día por 3 días, fanciclovir de 1 gramo, 2 veces al día por 1 día, o si es de 500 miligramos, una sola vez seguido de 200 miligramos 2 veces al día por 2 días. Entonces, ahí vemos los 3 esquemas de tratamiento, ¿no? Cuando es prima infección, el que está a la mano izquierda, el cuadro superior derecho cuando tenemos recurrencia episódica, y el cuadro de abajo es el cuadro que usamos cuando queremos evitar recurrencia, básicamente para tratamiento supresivo. ¿Qué hay del manejo a la pareja? La pareja sexual de la persona que tiene herpes genital debe ser evaluado, ¿ok? Si existen síntomas, debe ser tratado de la misma forma que el paciente, pero si es asintomático, ¿ok? Debe ser evaluado en cuanto a historia clínica para ver si alguna vez le ha aparecido el tipo de lesiones, o en este caso se pedirá sí la evaluación serológica, ¿no? Se pedirá IgG, IgM para ver si ha habido infección o en todo caso si ha habido seroconversión de esta. Granuloma inguinal o donovanosis. Este tipo de granuloma es una infección producida por la Klebsiella granulomatis, ¿ok? Es un tipo de infección en la piel de la región inguinal y de la región perianal. Es un tipo de lesión que aparece a nivel de la región inguinal, puede aparecer en los escrotos, puede aparecer en los muslos, ¿ok? Y en las mujeres puede aparecer a nivel de la vulva, la vagina, el periné. También puede aparecer a nivel de la región perianal y en los glúteos, en aquellos pacientes que tienen relaciones anales, ¿no? El periodo de incubación de esta lesión es entre 1 y 12 semanas. Lo que aparece inicialmente es un tipo de nódulo cutáneo, tipo eritematoso, indoloro, de crecimiento lento, que poco a poco se va convirtiendo en una lesión sobrelevada, húmeda, lisa, de color rojo carnoso y de un olor bastante fétido, purulento, que es bastante desagradable, ¿no? La lesión es una lesión que va aumentando de tamaño y poco a poco, conforme la extensión va dándose, se va ulcerando y se va a ir diseminando a otras áreas de la piel. Como ven acá, es una lesión sobrelevada de base sucia, que primero empieza como si fuera un nódulo, como si fuera un forúnculo, luego se va extendiendo, creciendo, 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 y al punto que va creciendo se va ulcerando, ¿no? La característica de esto es que es indolora, o sea, no hay dolor, y muchas veces el paciente no se da cuenta porque no es dolorosa, ¿no? En ocasiones, este tipo de Klebsiella se puede
diseminar por vía sanguínea hacia los huesos, las articulaciones y el hígado, y en los pacientes que no reciben tratamiento pueden incluso producir cuadros de anemia severas, cuadros consuntivos, pero rara vez pueden producir la muerte, ¿no? Esto, por ejemplo, es en el pene, son lesiones que empezaron como un nódulo y luego va haciéndose una lesión ulcerativa elevada, de base ancha, sucia, dolora, ¿no? El diagnóstico del granuloma inguinal es clínico y se va a confirmar microscópicamente con la identificación de los cuerpos de Donovan, ¿no? ¿Qué son los cuerpos de Donovan? Son inclusiones de los bacilos dentro del citoplasma de los macrófagos que se van a visualizar bajo una tinción de Giemsa o una tinción de Wright, ¿no? Esto es lo que vemos un macrófago y dentro de esto vemos el bacilo, ¿no? Y esto se obtiene del frotis de las lesiones granulomatosas. El frotis de la lesión en pene, del área escrotal, del área inguinal, se hace el frotis y vamos a encontrar estos cuerpos de Donovan, ¿no? Si la identificación es incierta o no podemos al 100% llegar, lo que podemos hacer es solicitar una biopsia donde también se va a ver la reacción de Donovan o los cuerpos de Donovan. ¿Qué hay del tratamiento? El tratamiento es con acitromicina, el régimen recomendado 1 gramo vía oral una vez por semana, ¿ok? Hasta completar 3 semanas o hasta que haya remisión de las lesiones. Normalmente en las 3 semanas después de haber iniciado el tratamiento hay remisión, pero si no se da hasta que la lesión haya desaparecido totalmente. Alternativo a esto, podemos usar doxiciclina de 100 miligramos 2 veces por día por 3 semanas o hasta que las lesiones hayan desaparecido. Ciprofloxacino 750 miligramos, el ciprofloxacino viene de 500 en nuestro medio, entonces daremos tableta y media para 750 2 veces por día. Eritromicina base de 500 4 veces por día o sulfametoxazol más trimetropin de 160 sobre 800 2 veces por día, igual 3 semanas o hasta que la lesión desaparezca. El linfogranuloma venéreo es otro tipo de lesión ulcerativa que vamos a ver acá, está causado por Clamidia trachomatis, pero los serotipos L1, L2 y L3. Estos serotipos tienen su característica de que pueden invadir la región de los ganglios linfáticos inguinales, ¿ok? Produciendo este tipo de lesiones, que son lesiones granulomatosas, bastante dolorosas, con flogosis local, calor local y reacción inflamatoria local. Tiene 3 etapas la infección por linfogranuloma venéreo. El primer estadio es un estadio que inicia más o menos 3 días después del contagio, tiene un periodo de incubación de 3 días, con una pequeña lesión en el sitio de entrada, ¿no? Puede producir una úlcera en esta zona por un desgarre de la piel, que va a cicatrizar rápidamente y muchas veces por esto pasa inadvertido, ¿no? Los pacientes normalmente no se les suelen dar cuenta. El segundo estadio es el más sintomático. En los hombres se suele dar después de la segunda a la cuarta semana, donde aparecen ganglios inguinales que pueden ser unilaterales o bilaterales, que poco a poco van agrandándose y forman masas grandes, dolorosas a la palpación y en ocasiones que pueden ser fluctuantes tipo bubones, ¿no? Que van desapareciendo, apareciendo, desaparece, aparece, ¿no? Y en las mujeres puede aparecer un cuadro tipo dolor pélvico, tipo lumbalgia, ¿ok? Y las primeras lesiones suelen aparecer a nivel del cuello uterino y en la parte superior de la vagina, más sin embargo también pueden aparecer lesiones inguinales. Y en el tercer estadio son cuando las lesiones curan de forma espontánea, dejando cicatrices, pero, ahí viene el pero, pueden persistir trayectos fistulosos y que estos puedan dar recidivas. La inflamación persistente por esta fistulización causada por la vía de entrada puede causar obstrucción en los vasos y producir edemas y la formación de este tipo de úlceras cutáneas, ¿okay? Que aparecen normalmente en la región perianal y en el borde inguinal inferior cerca a la cara interna de los muslos.
El diagnóstico, se hace mediante la identificación contra la endotoxina de la clamidia. Esto sale expresado en títulos de fijación por encima de 1,64 en lo que es complemento o inmunofluorescencia por encima de títulos de 1/256 es positivo para el linfogranuloma venéreo, ¿no? O se puede hacer también tipificación mediante reacción en la cadena de la polimerasa. El tratamiento es con doxiciclina, 100 miligramos viral, 2 veces al día por 21 días. Alternativo a doxi podemos usar eritromicina base de 500 miligramos, 4 veces por día, por un tiempo también de 21 días. En los varones también podemos encontrar cuadros de uretritis, en los que vamos a ver descarga uretral blanca, no tan abundante como en las descargas vaginales en las mujeres, de predominio matutino. Estos son los cuadros de uretritis. Los gérmenes que hemos mencionado en los cuadros de uretritis y hemos visto gonococo, clamidia, pero también puede estar asociado a ureoplasma y microplasma en un 10 al 30% de los hombres, ¿no? 10 a 30% de los hombres que presentan un cuadro de uretritis suelen ser heterosexuales, pero el mayor predominio suele haber en hombres homosexuales, y 40 a 60% de las mujeres con criterios de cervicitis en algún momento van a causar infección también del epitelio uretral, generalmente causada por gonococo y clamidia trachomatis. En los varones ocurre esto, una descarga de una secreción blanca en escasa cantidad, y en el caso de las mujeres está asociado a disuria, ¿no? Relacionado con cuadros vulvovaginales. En el caso de la uretritis no gonococócica, porque ya habíamos visto que el gonococo se maneja con ceftriaxona 250 miligramos en dosis única, podemos usar acitromicina 1 gramo en monodosis o doxiciclina 100 miligramos 2 veces por día por 7 días. Siempre se debe dar tratamiento a la pareja que en los últimos 60 días. Alternativo a esto, podemos usar eritromicina en base 4 veces por día por 7 días, o eritromicina con metilsucinato, que viene de 800 miligramos, también 4 veces por día por 7 días, levofloxacino 500, 1 vez por día por 7 días, o floxacino 2 veces de 300, 2 veces por día por 7 días. ¿Qué hay de las verrugas genitales? Podemos tener lesiones tipo molusco contagioso, condilomas acuminados o condilomas planos de la sífilis secundaria. El condiloma acuminado está producido por el virus del papiloma humano, serotipos de bajo riesgo. Estos cada vez más frecuentes cuando se encuentran consultas por ETS. Muchas veces, al ser pequeños, de pequeño tamaño, la paciente no se da cuenta y muchas veces son hallados cuando acude por algún cuadro. No puede acudir por un cuadro de descarga vaginal, por un cuadro de úlceras, y es ahí donde se encuentran las lesiones condilomatosas. El molusco contagioso es producido por un tipo de virus que puede dar lesiones tipo protuberancias redondadas con un punto medio, como si fueran unas lesiones pustulosas, pero que a la mitad tienen como que un puntito de referencia. Pueden aparecer en todo la piel, es bastante frecuente en niños, y en las mujeres en la región perianal. Los condilomas acuminados son lo más frecuente que vamos a ver. Son lesiones tipo vegetantes de una coloración rosada, un poco más hipercromática, que tienden a agruparse, a estar arracimadas. Pueden formar lesiones desde muy reducidas hasta lesiones bastante grandes, masas que incluso pueden obstruir el canal del parto, y acumularse en toda la capa de la vagina, mucho más cuando las pacientes tienen algún compromiso algún compromiso inmunitario. Pueden abarcar toda el área genital
y también el área perianal. Básicamente la causa es un problema estético y les suele producir una sensación de picazón y disconfort en esta zona, ¿no? Tienen un gran poder de contagiosidad. Normalmente los que tienen las lesiones van a transmitir 60-70% a las parejas sexuales y su relación está con la aparición de lesiones por virus de alto riesgo. O sea, una paciente que presente condilomatosis siempre será tributaria de que se haga una detección y screening de cáncer de cuello uterino, porque la infección por papiloma puede ser por varias cepas a la misma vez. Lo otro es que esta paciente con lesiones de condilomas bastante diseminados es una paciente que debe ser evaluada idealmente con una identificación de papiloma. Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en los papanicolaos de base líquida es la identificación también de los serotipos de papiloma, y esto nos va a ayudar a dar la orientación respectiva a la paciente sobre si tiene un riesgo más de cáncer de cuello uterino. Y estos son los tipos de lesiones, ¿no? Por ejemplo, esta lesión es una lesión que aparece en la piel que recubre el pene en la región del capuchón. Son lesiones tipo en cresta, ¿ok? ¿Sí se ven? Son como crestas que tienen como astitas en los bordes y generalmente están agrupadas, ¿no? Tienen una coloración media rosada, en algunos un poco más hipercromáticas, no son dolorosas al tocarlas y no se esfacelan con facilidad. Lo mismo que acá. Esta es una paciente que tiene una lesión en esta región condilomatosa. Esta es una lesión hipertrófica, y en la región perianal, lesión condilomatosa. El tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Podemos usar 3 tipos de sustancias que tenemos en nuestro medio. Imiquimod es un inmunomodulador que viene al 5% en nuestro mercado. Lo encuentran normalmente en cadenas. La aplicación es 1 a 2 veces por semana por 6 semanas o hasta que desaparezcan las lesiones. Lo otro que podemos preparar o mandar a preparar es la podifilina, que viene al 5%. Es una solución en gel que se aplica sobre las lesiones en la base. El problema con la podifilina es que si no se aplica directamente en la zona de la lesión, puede producir disconfort y sensación de quemazón en el resto de la piel. No es que se aplique en toda la lesión perianal, solamente con un hisopo se aplica sobre las lesiones. Alternativa a eso, podemos usar ácido tricloroacético, ¿ok? En solución también de aplicación directa. La podifilina y el imiquimod se aplica 1 a 2 veces por semana, 2 a 3 veces por semana sobre las lesiones hasta que vemos que desecan y caen por sí mismas. Cuando las lesiones son muy recidivantes o no responden las 2-3 primeras semanas post administración de los medicamentos, podemos plantear a la paciente crioterapia o removisión quirúrgica mediante electrofulguración o cauterización o mediante escisión. ¿Por qué no se opta por estas medidas de forma primaria o como primera línea de tratamiento? Por lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, las lesiones condilomatosas por papiloma tienen un gran poder de contagio. Si nosotros hacemos remoción quirúrgica de primera intención, al abrir la base de las lesiones condilomatosas, producimos una gran descarga del virus que nos puede producir que se diseminen y aumenten las lesiones, incluso más de las que hemos visto. Eso es uno en la paciente, y el otro es el riesgo para el personal de salud, porque puede producir lesiones a nivel de la garganta. Lo mismo que ocurre con los niños que pasan por un canal del parto en las pacientes que tienen lesiones condilomatosas. Puede producir lesiones condilomas faríngeos que empiezan a crecer y obstruir la vía aérea. Entonces, la primera intención es que remitan con tratamiento médico. Cuando encontramos lesiones, y estas son recomendaciones especiales a nivel del meato uretral, lo que hacemos es crioterapia o remoción quirúrgica. En las paredes vaginales, crioterapia o el uso de tricloroacético nos da una muy buena solución en el 90% de los casos.
En las lesiones de cuello uterino, ¿ok? Podemos usar ácido tricloroacético o crioterapia. Y en el caso de lesiones dentro del canal anal, tricloroacético o crioterapia, que son las recomendaciones especiales. Y por último vamos a ver las lesiones por parásitos, ¿ok? Que no, el principal síntoma es que nos produce prurito intenso en la región púbica y de frecuente aparición nocturno, ¿no? Ahí vamos a tener, por ejemplo, pediculosis tipo ladillas, ¿ok? Estos se diagnostican por la visualización directa de este parásito, que son las ladillas, o por la presencia de sus huevos, que los conocemos como liendres, sobre el vello púbico, ¿no? O la presencia de los excrementos, que son tipo color rojizo, que pueden aparecer en la piel o diseminados en los vellos púbicos. El tratamiento para estos es el uso de permetrina, que es una crema que viene al 1%, que se aplica en las áreas afectadas alrededor de 10 minutos. Alternativo a esto, podemos usar Malathion, que viene en tipo de loción al 0,5%, que se utiliza sobre las áreas, viene en tipo spray, el Malathion viene en tipo un spray que se aplica sobre las zonas de lesiones, toda la zona púbica, y se deja ahí que actúe 8 a 12 horas, o podemos usar ivermectina 250 microgramos por kilo oral y se repite en 2 semanas. Sarna, producido por el Sarcoptes scabi, también son lesiones cutáneas que aparecen en forma de pápulas con surcos lineales, que es el trayecto de este Sarcoptes infradérmico, característico en los espacios interdigitales y a nivel del pene, ¿no? El tratamiento para eso también es permetrina, que viene en crema al 5%, que se aplica sobre el área de las lesiones y que debe estar sobre esta superficie 8 a 14 horas. O podemos usar ivermectina, 200 microgramos por kilo de peso oral, y lo repetimos en 2 semanas. Alternativo a esto, podemos usar lindano, que viene en forma de loción al 1%, ¿ok? O en forma de crema. Más frecuente encontrarlo es el lindano en forma de lesión, también con su aplicación tipo spray, que se debe dejar alrededor de 8 a 10 horas sobre la zona de lesiones para que hagan efecto. Ok, chicos, eso ha sido lo que son ETS.